Bueno, les decía que muchas de las cosas que deben de pasar en la filosofía es que sepan situar a los filósofos y no descontextualicen. ¿Qué sucede cuando descontextualizan? Bueno, una pueden caer en errores categoriales, que un error categorial es confundir conceptos por contexto, o la otra es que cuando ustedes están haciendo filosofía creen o se puede pasar que pueden pensar que un filósofo está metido en otro contexto. ¿A qué me estoy refiriendo con contexto? Bueno, que están situados en diferentes momentos de la historia. Había olvidado la semana pasada entrar así de lleno, había olvidado presentarme con ustedes. Bueno, actualmente yo estoy en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Doy clases aparte particulares. Y bueno, pues estoy a 2, ¿no?, de entrar al doctorado. Estoy terminando mi tesis de maestría. Que ya en algún momento también se los platicaré porque no tiene nada que ver con Kant. Pero decidí hacer este seminario porque yo creo que uno de los filósofos más pesados con los que uno se puede encontrar pues es Immanuel Kant, ¿no? Sobre todo porque hay muchos que nos lo enseñan desde el primer semestre y no tenemos ni idea, ¿no?, de cómo cómo acercarnos a este filósofo. Ok, entonces, voy a iniciar tal vez con un poco de contextualización con Kant. La semana pasada, para quienes estuvieron, que pues bueno, fue por ejemplo el caso de Néstor, de Rafa, de Liz, que estuvieron acá, vimos un poco qué sucedía con la precrítica, luego hablamos de la crítica del discernimiento, después hablamos de la crítica de la razón pura. Voy a hacerlo tal vez un poco más ordenado. En cualquier momento me pueden hacer preguntas, para eso va a estar el chat, pueden abrir su micrófono. Los que estuvieron la semana pasada saben que yo no me niego a responder nada. En caso de que yo no sepa algo, seguramente lo voy a investigar y en la siguiente sesión, si es que se va a hacer otra sesión, seguramente les daré la respuesta o los mandaré con alguien mucho más especializado. Entonces, hasta aquí, ¿alguien tiene alguna pregunta? O sea, no sé, como horarios, qué va a suceder con el seminario, algo. Si no, entro ya de lleno a lo que nos acontece en este momento, que sería, bueno, pues Immanuel Kant. ¿Nadie? ¿Seguros? Bueno. Vuelvo a repetir, si pueden prender sus cámaras se los voy a agradecer bastante, porfa. Entonces, bueno, Immanuel Kant está básicamente metido, por así decirlo, en la época moderna, en la modernidad, ¿no? O en un término que también se utilizaba mucho, que es la ilustración. ¿Qué es o en qué momento sale la época moderna? Bueno, si alguien me puede ayudar a hacer una línea del tiempo, se los voy a agradecer. ¿Alguien se avienta a hacer una línea del tiempo hasta la época moderna? ¿Nadie? ¿Nadie se avienta? ¿Fabián? Vale. ¿Pon tu micrófono? ¿A qué bueno, perdón, alguien ya contestó, creo. Sí. ¿A qué te refieres con una línea del tiempo? O sea, ¿escribirla? No, que me la digan. O sea, ¿cómo va lo anterior a la época moderna? Bueno, pues es mucho, ¿no? Es Ahorita, muchísimo lo que hay. dame un segundito. Ah, claro, claro, claro. Damos primero la palabra a Fabián y después, si quieres, Ok. pasamos con... ¿Cómo te llamas? Es que me aparece como... Sí, me llamo Jesús. Jesús. Muy bien, Jesús. Vale. Vas, Fabián.
Yo pensaba que, ok, anterior a la época moderna. Bueno, dentro de la lectura se habla mucho de esta, eh, como que la ilustración ya vino después de esta época del razonamiento y la ilustración acabó con esta época de la Edad Media, en donde era ya más todo un pensamiento muy absolutista, muy dogmático, por así decirlo. Y bueno, Ok. antes de eso ya viene mucho, es que sí es mucho. Se dividen en 4 fases, de hecho. A ver, ¿Jesús me dijiste? Sí, sí, sí. Vale, dale. Bueno, o sea, sí, Fabián creo que tiene toda la razón, sí es un poquito, un montón. Pero bueno, no sé, se me ocurre decir que tenemos, o sea, ya en una manera muy esquemática, pues está, eh, antes de la Ilustración, pues está Grecia, está Roma, está la Edad Media y está el Renacimiento. De hecho, no sé a qué se le pueda considerar como tal la Edad Moderna. Ok. Siglo XV, siglo XVI, descubrimiento de América, Lutero, la Reforma, no sé qué se pueda, digamos, considerar como tal el centro neurálgico de la Edad Moderna, pero pues a lo mejor sería tal vez la secularización de las instituciones, eh, no sé, como que un paso hacia atrás de la iglesia, el hecho de que la gente se asumiera ya no tanto como sujetos bajo el poder de un señor, como en el feudalismo, sino tal vez como individuos o que se empezaran a concebir como individuos y que, por ejemplo, con Lutero, que pudieran interpretar las escrituras o interpretar su mundo de una manera individual. No sé si algo tenga que ver ahí. Vamos bien, vamos bien. Muchas gracias, Jesús. Josh. Sí, bueno, yo recuerdo de mis clases de historia que decían que la Edad Moderna inicia en 1453 y termina en 1789 con el inicio de la Revolución Francesa. Yes. Y en cuanto a la filosofía, pues he escuchado que dicen que Kant es el último filósofo moderno, o algunos consideran que es Hegel. Y Ok. pues Kant pues se desarrolla, bueno, vive en el siglo XVIII, que es el siglo de la Ilustración. Y Muy también bien. le toca vivir bueno, él no era francés, era alemán, pero le tocó vivir en la época de la Revolución Francesa. Entonces, ese es su contexto, la Ilustración y la Revolución Francesa, ¿no? Siglo XVIII en la Edad Moderna. Ok, ¿te acuerdas, Josh, antes de eso qué hay? De la modernidad, Ajá. en la Edad Media, pues bueno, ese periodo lo consideran de 1000 años, del 476, bueno, de casi 1000 años, del 476 al 1453. Ujú. Y pues sí, Pero en el falta por contexto ahí solo me un sé periodo. el contexto filosófico, sí, pero históricamente pues nada más me sé ese periodo Ok, ajá, vale. sí. Muchas gracias, Josh. Sí, está perfecto. Muchas gracias. A ver, ahí les va. Por eso quise iniciar desde cero, ¿no? Perdón si vamos a ir un poco lento, pero pues la idea del seminario es que ustedes no tengan huecos, ¿no? Que eso que no les enseñaron en la academia, pues acá de menos lo podamos sacar. Y antes de seguir, una cosa que sí les quiero aclarar es, aquí venimos a aprender. Eh, Eso sí, no soporto ningún tipo de falta de respeto. Creo que en algún momento lo vieron en el seminario, una persona le faltó el respeto a otra persona y sencillamente la decisión fue que se fuera del seminario. Se trató de hablar con esa persona, pero yo siempre he creído que lo primero que se tiene que hacer en filosofía es el respeto mutuo y el respeto a las opiniones. Yo creo que es de las cosas más importantes. Y aquí seguramente alguien sabe mucho más o mucho menos, no lo sé, pero aquí venimos a aprender, ¿no? Esa es la idea y hacernos mucho mejores personas. Entonces, agradezco las anteriores 3 participaciones. Ahí les va. Bueno, pues muchos, voy a decir un mal término, pero pues empezaremos con presocráticos, ¿no? Que son los filósofos de la fisis. Y un poco estuve trabajando esto con Darío, que ahora es un poco con quien trabajo, y junto con Aldo. De hecho, está ahí por ahí en la camarita, si lo pueden ver.
Bueno, un poco empezamos con filosofía, filósofos de la naturaleza o filósofos de la física. Es muy complicado realmente tener la palabra physis, porque para quienes saben griego y para quienes no, ahorita se los explico, physis tiene 3 connotaciones, ¿no? Que es masculino, femenino y neutro. Es pesadísimo hacer la terminación de physis, porque no es física, porque tampoco es naturaleza con minúscula, sino es la naturaleza, lo natural y eso que es natural, ¿no? O el natural. Entonces es muy complicado. Entonces, pero no me voy a meter en esos términos. Si alguien tiene alguna duda, me la pueden preguntar. ¿Quiénes están en esos? Bueno, pues Tales de Mileto, Anaximandro, Anaxímenes, Heráclito. Bueno, la vez pasada Darío y yo hicimos la cuenta y creo que eran más de 15 o 20 filósofos más o menos importantes, porque hay muchísimos más. Después de eso, bueno, pues está la época clásica, que en esta época clásica, ¿quiénes están? Pues Platón, Sócrates, Aristóteles. En algún momento hay como una... bueno, se me olvidaba, ¿no? También en los filósofos de la naturaleza o presocráticos, que a mí no me gusta ese término, pues también está Pitágoras, Euclides, que después en algún momento Kant los va a citar, ¿no? O va a hablar de ellos, tal vez no tanto en la crítica a la razón pura, pero sí lo hace en otros textos anteriores a la crítica. Mira, justamente Darío me está diciendo que son 18. Bueno, entonces, después de la época clásica, bueno, donde tenemos, o la época antigua también así se le conoce, que es básicamente donde están todos los griegos, donde se habla el griego clásico, porque ya no hablamos griego clásico, hablamos griego moderno. Bueno, pues a partir de eso, está Sócrates, Platón, Aristóteles, ¿no? Y hay muchos más, pero son básicamente un poco la lectura que podemos hacer. Después de eso viene la época o la Edad Media. ¿Por qué se le llama así? Y también tiene un mal nombre, que es obscurantismo. Para mí no tiene nada de oscuro, porque de hecho es cuando se empieza a hacer a los grandes filósofos de menos de la parte teológica. No voy a meter religión, simplemente de la parte teológica, de Theos, de Dios, y de la parte teleológica, ¿no? De los fines. Después, bueno, en ese momento tenemos a San Agustín, a Santo Tomás de Aquino, hay muchos más filósofos, pero voy a estar mencionando solamente a los que tal vez Kant leyó en su momento o tuvo intérpretes para leer, ¿no? Bueno, sí está la época helenística, sí, claro está, pero bueno, voy a esa parte, ¿no? Justamente a mencionar simplemente a los que tal vez Kant está leyendo o leyó en su momento. Si tienes alguna referencia de helenísticos, te lo voy a agradecer mucho, Josh, si lo quieres decir o si lo quieres escribir. Bueno, después de la época maldicha del oscurantismo, bueno, pues tenemos básicamente el Renacimiento, ¿no? El Renacimiento para mí es una cosa impresionante, a mí me encanta, sobre todo porque, bueno, ahí nos encontramos no solamente con artistas de gran renombre, sino empieza tal vez una época en la que la gente, y no solamente los filósofos, sino también los artistas comienzan a pensar de otra manera, la parte teológica, la parte teleológica, la parte ontológica. Si alguien tiene problema con estos términos, por favor háganmelo saber desde ahora, ¿no? Porque necesito que los tengan un poco claros para que no confundamos, ¿no?, los conceptos. Las preguntas en algún momento van a ir cambiando y ahorita voy a regresar a esa línea para que vean cómo es que van cambiando. Y bueno, después de la época del Renacimiento, pues vendrá la época moderna, que es justamente la que hace ratito Josh nos mencionaba, justamente con pues filósofos de gran renombre, como es el caso de Kant, ¿no? Antes de Kant, ¿quién está? Bueno, pues Descartes, Hume, Wolff, Leibniz, Newton,
Huygens, Eberhard, hay muchísimos filósofos dentro de esta etapa y bueno, pues hasta ahí, ¿no? A esto me refería justamente con una línea del tiempo. Siempre que ustedes tengan duda para leer filosofía, agárrense su línea del tiempo y vean en qué momento está citado cada filósofo. Porque no es lo mismo lo que dice San Agustín a lo que va a decir Kant, ¿no? Y muchas de las referencias que a veces tiene Kant las saca de ese filósofo, pero las referencias son distintas, ¿no? Entonces, bueno, una de las cosas que deben también de saber es qué preguntas se hacen en cada época, ¿no? Porque las preguntas son distintas, las preguntas van cambiando. Una de las preguntas, por ejemplo, que se hacen en la época de los filósofos de la naturaleza, más bien de los filósofos de la física, básicamente son 3 preguntas. Bueno, yo las he puesto así y muchos de mis maestros lo han hecho así, como es el caso de Farfán. Pues básicamente es, ¿qué es la naturaleza? O más bien, ¿qué es la física? ¿Qué es la física físicos? ¿Qué es la naturaleza de lo natural? Si lo quieren poner en términos del español, aunque vuelvo a repetir, no me gusta la traducción. ¿Y cómo es que entendemos la naturaleza? Y qué hay más allá de la física, ¿no? Entonces, estas 3 preguntas, pues una es ontológica, otra es epistémica y otra es metafísica. ¿Alguna pregunta hasta acá? ¿O me voy como hilo de media? ¿Seguros? Yo tengo una pregunta, perdón por interrumpir. Pablo, George, ¿quién me habló? Pablo, ahorita prendo mi Pablo. cámara, lo que pasa es que estaba comiendo, pero ya. No te preocupes, provecho. De estas 3, gracias. De estas 3 preguntas por la naturaleza de la naturaleza y cómo accedemos a ella, a cada una de esas, ¿cuál le corresponde la metafísica, la ontológica y la epistemológica? Ok. Bueno, la ontológica, bueno, pues viene de ontos. Si quieren que les ponga el griego ahí, se los pongo, no tengo mayor inconveniente. Que básicamente es ser. Quiero aclarar aquí también una cosa, y qué bueno que me hiciste la pregunta, Pablo, porque ser no es lo mismo que usía, no es lo mismo que esencia, y esencia no es lo mismo que sustancia. Ahorita te doy la palabra, Josh, ahí voy. Entonces, básicamente la pregunta por la esencia o el ser de las cosas sería la pregunta ontológica, ¿no? Que sería la esencia de la física. Es un tanto complicado hablar sobre esto porque voy a usar un mal término para esta época, pero es para que me lo entiendan. Básicamente, ¿de dónde proviene la física? ¿No? Esa sería una pregunta ontológica que va de la mano con una pregunta metafísica, porque bueno, meta, pues como sabemos es más allá, y hay otros términos obviamente, y metafísica, pues a qué le suena a metafísis, pues más allá de la física, ¿no? Más allá de la naturaleza. Preguntas que están mucho más allá de la naturaleza, como es el caso, por ejemplo, de la muerte, ¿no? Es un tema que actualmente creo que a muchos, bueno, al menos en mi caso, me pega mucho y he seguido estudiando durante mucho tiempo, pero esas son un poco las preguntas que se hacían. Y la parte epistémica, pues bueno, episteme, pues es tal cual conocimiento, que no es lo mismo que saber, ahorita también les hago la aclaración, y logos, bueno, pues es estudio, ¿no? Es el estudio del conocimiento, ¿no? Por algo ustedes en algún momento, quienes llevan la carrera de filosofía, van a tomar teoría del conocimiento. ¿Te respondí, Pablo? Sí, muchísimas gracias. No, ¿de qué? Josh, tienes la palabra. No, no había preguntado algo. No sé si se quedó la manita arriba, pero no sé por qué. Sí. Ok, y la bajo ahorita entonces. Vale, Darío. Sí, tengo duda ahí con los presocráticos. Yo lo había entendido también como que buscaban el arjé, ¿no? O el origen. Ok. Esta
Gracias por la pregunta, porque sí, hay dos tipos de filósofos básicamente en los filósofos de la naturaleza, o vuelvo a los filósofos de la física, porque muchos en efecto se preguntan por el arjé. ¿Qué es el arjé? Creo que es una de las preguntas. Ay, es que el griego, aunque es hermoso clásicamente y antiguamente, muy complicado a veces de hacer la traducción. Pero sí, en efecto es buscar el origen, y a eso justo me refería con de dónde proviene o el fundamento de la física, ¿no? Muchos dan por hecho que este origen pues ya está, y entonces que no hay que preguntarse por él, y entonces se preguntarán cuáles son las consecuencias de esa física, ¿no? ¿Cuáles son las consecuencias de esa, pues de ese origen, ¿no? Más bien no caen ya tanto en el arjé, sino van a caer justamente en la usía de la física, es decir, en la sustancia de la física, en la sustancia, perdón, en la esencia, quiten eso de sustancia, en la esencia de la física, en la esencia de la naturaleza. Aquí hago la aclaración, porque esencia y sustancia no son lo mismo. Bueno, porque esencia es justamente del periodo básicamente de los filósofos de la física a tal vez, pues sí, a finalizar la época clásica y la helenística. Sustancia, el término sustancia, sobre todo con B, o sea, substancia, no sustancia, se va a utilizar básicamente a partir o a mitad de la época de la Edad Media, y es para referirse a Dios, ¿no? Dios con mayúscula, no a Theos, como se creía en los griegos, sino a un Dios que es el que conocemos actualmente, ¿no? Como el Dios cristiano. Ok. Vi que Leonardo había levantado la mano, pero creo que se arrepintió al final. No sé si Leo quieras decir algo o continuamos. Es que iba a ser la misma pregunta de lo de qué pregunta corresponde a ontología y metafísica, pero ya la respondiste. Ok, muy bien, perfecto. Bueno, pues entonces van a ir viendo que, bueno, las etapas cambian, ¿no? Las etapas van haciendo preguntas diferentes, porque, bueno, la pregunta para la Edad Media, pues era el caso de ¿qué es Dios? No quién, ¿qué es Dios? ¿Qué relevancia tiene Dios? ¿Y por qué es importante tener una teología y una teleología? Y sobre todo, ¿por qué debemos de tener una creencia en Dios? Yo siempre en la época, me gusta mucho filosofía del cine, así que igual les voy a estar diciendo algunas películas. Hay una película que de hecho hace poco, estábamos platicando de ello, que se llama Sócrates, y es de Roberto Rossellini. Si alguien la puede ver, les va a encantar, está en YouTube, afortunadamente. Ya es muy antigua la película, pero para mí me sigue pareciendo preciosa. Aquellos que no han tenido un acercamiento a Platón, porque pues a muchos no se los dieron, pues aquí hay un buen acercamiento. Roberto Rossellini hace algo muy bueno con esa película. Sobre todo porque mete a los sofistas, mete como cosas del banquete, que muchos, a mí ese diálogo me parece increíble, sobre todo por el contexto que tiene, pero bueno, en algún momento hablaremos de otra cosa. Para la época, o para la Edad Media, yo siempre recomiendo el libro y la película, que de hecho ahorita está, la pusieron en Prime Video, si alguien tiene, que es El nombre de la rosa, ¿no? De Humberto Eco. Ese libro, aunque es pesadísimo, tiene cosas muy buenas, solamente, bueno, ahí hago la aclaración, tal vez por hacerles un poco de interés, no, aunque están hablando en algún momento de Aristóteles, en algún momento se creyó que ese libro del que están tratando de Aristóteles sí existía, ¿no? Entonces, solamente les voy a dejar apuntalado eso. También Roberto Rossellini tiene algunos otras películas sobre la Edad Media. Sinceramente ahorita no me acuerdo si hace la película de Tomás de Aquino, la de San Agustín, no me acuerdo cuál es, pero busquen Roberto Rossellini y les va a aparecer alguno de esos dos filósofos.
También es bien importante que no hagan la confusión entre Tomás de Aquino y San Agustín, porque son, aunque hablan los dos de Dios, son temas muy distintos, ¿no? Uno hace la suma teológica y otro pues va a ser como ciertos apéndices. Entonces es también súper importante que tengan eso en mente. Y sobre todo porque pues en algún momento Kant también los lee, ¿no? Y los lee gracias a Descartes. O sea, ahí vienen como toda una escalerita, ¿no? De a quiénes están leyendo y por qué los están leyendo y ta. Bueno, para el Renacimiento, ¿qué les puedo decir? O sea, inicia como toda la parte de la medicina. No recuerdo ahora cómo se llama el nombre de la película porque dura parte como 3 horas, pero se llama como el Barbero, me parece, una cosa así. Sí, creo que sí se llama El Barbero. O El Médico. Bueno, está como el Barbero o El Médico. Y pueden verlo y es muy buena la película. Muy, 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 muy buena. Ok, entonces, bueno, seguimos. Para nuestra época, bueno, la que ahorita nos va a acontecer, que es la época moderna, que se llamará después obviamente Ilustración, y que Kant hará un texto que se llama, que es la Ilustración, Historia Universal en sentido cosmopolita, y esto ahorita también voy a explicar por qué los llama de esa manera. Bueno, pues una de las cosas que sucede con la época moderna es que trae arrastrando muchas cosas de la época del Renacimiento. ¿Por qué es Renacimiento? ¿Alguien sabe? ¿Alguien le interesa el Renacimiento o ha leído algo del Renacimiento? Retoman, bueno, es Renacimiento porque retoman muchas ideas justamente de los griegos, ¿no? Esas ideas. Exactamente, sí, ¿no? Toman ideas de los griegos, sobre todo, a mí me encanta decirlo, ¿no? Vuelven a nacer en el pensamiento, desean hacer nuevas cosas con el pensamiento. Bueno, por algo tenemos pintores y esculturas tan fuertes, ¿no? Como lo son, no sé, el caso de Leonardo da Vinci, el caso Miguel Ángel. Hay un texto para quienes están interesados en arte, no puede ser, se me fue ahorita el nombre, es un alemán. Prometo que todo esto se los voy a estar poniendo en el grupo, solamente las referencias porque luego en PDF yo no los he encontrado, pero se los pongo. Pero hay varias referencias acerca de esta parte de la filosofía. De hecho, Hegel en algún momento, en la parte estética los llega a mencionar y la gente como que, quién sabe quién son, ¿no? Pero bueno, entonces, la primera cosa que me parece a mí que sale del Renacimiento es el propio pensar, ¿no? Una enorme frase y increíble frase que utiliza Kant es sapere aude, ¿no? ¿Alguien sabe qué significa esta frase? Atrévete a algo, ¿no? No recuerdo, la verdad. Ok. Atrévete a saber. Atrévete a pensar por ti mismo, ¿no? Básicamente, ese es sapere aude. Atrévete a pensar. Muy bien, Daniel. Sí. Entonces, bueno, ¿a qué se están refiriendo con esto? Están pasando muchas cosas dentro de la época moderna, porque pues hay gobiernos malos, hay, no sé si llamarlo hasta el gobierno, hay mucha pobreza, las academias están empezando a decaer y no, o sea, porque quienes tienen la parte económica pueden acceder a ella, cosa que no pasaba en Grecia, cosa que se intentó quitar en el Renacimiento. Obviamente sabemos que en la Edad Media, y eso casi ahorita no lo estoy mencionando porque es otro tema totalmente. Entonces ahí hay como varias cosas, ¿no? En algún momento, bueno, no, para la época moderna, ¿quiénes están? Bueno, pues está nuevamente, ¿no? Descartes, Huygens, Newton, Wolff, Clark, Leibniz. Bueno, hay muchísimos filósofos en la época moderna.
Rousseau, que de hecho acabamos de tener una muy bonita presentación de Rousseau y Kant. Hoy, por cierto, para que no se les olvide a las dos, también está la presentación de Paulo sobre la segunda parte de Leibniz y Kant. Ahí háganle muchas preguntas. El muchacho sabe bastante de Leibniz. Bueno, tenemos como bastantes, ¿no? ¿Cuáles son las preguntas que se están haciendo respecto en la época moderna hasta Kant? ¿Y por qué Kant es tan importante? Bueno, antes de eso, la pregunta, pues básicamente también es un poco metafísica, ya no ontológica. Porque también la ontológica tiene que ver un poco con la constitución de nuestro propio ser, pero ahorita no me voy a meter a esa pregunta. La parte metafísica más bien sería lo que estaba más allá, ¿no? De la propia naturaleza. Ahora sí, más allá de la propia naturaleza, porque ya estamos hablando de la época moderna. Entonces, ¿qué está más allá de la naturaleza? ¿Qué se les ocurre que pueda estar más allá de nuestra propia naturaleza? Naturaleza. Todavía no nos vamos a meter con otros términos. ¿A quién se le ocurre que hay? ¿Sí me entienden la pregunta? La vuelvo a replantear. Ustedes díganme. Me encanta, porque como no veo sus caras, es como, no sé si estoy en el vacío, en el limbo, o en el algo. Pero bueno, a ver, va. La pregunta es... hola Liz, por fin. Muy bien. La pregunta es acá, ¿qué se están preguntando los filósofos de la época moderna? O sea, ¿cuáles son sus preocupaciones? ¿Por qué tienen que escribir? Y antes de eso les voy a hacer una pregunta porque quiero suponer que ustedes quieren ser filósofos o están estudiando filosofía o algo les interesó de filosofía. Y entonces mi primera pregunta acá sería, ¿qué es la filosofía? Tienen libre expresión en estos momentos. Que yo estoy hablando acá súper chido de la historia de la filosofía, pero pues, ¿qué es la filosofía? ¿Sirve, no sirve? Seguimos ahí, que medio nos pague la beca con ACID. Seguramente cuando suba esto a YouTube me van a medio matar, pero no me importa. Entonces, ¿qué es la filosofía? Bueno, de uno más como comentario así, porque no sabría responder qué es la filosofía todavía. Vas, Rafa, vas. Pues yo recuerdo que cuando entré a la facultad, todos mis profes no sabían decir qué era la filosofía, y no fue porque lo preguntáramos nosotros, sino que todos nos decían que no sabían qué era la filosofía. De hecho, recuerdo que hasta en la bienvenida de la facultad el director dijo que tampoco sabía qué rayos era la filosofía. Ok. Nada más como comentario. Muy bien, Rafa. ¿Alguien más? Josh. Bueno, pues yo he escuchado varias definiciones y pues he estudiado un poco ya de filosofía y también conozco algunas de las áreas, de las ramas de la filosofía y pues a pesar de que tienen distintos objetos de estudio, me gusta la definición que dice que la filosofía es la que estudia los fundamentos últimos, ya sea de la realidad o de algunos conceptos o de algunos problemas, pero se va a las raíces o a los fundamentos. Por ejemplo, si hablamos de teoría del conocimiento, pues se va a los fundamentos del conocimiento, es decir, cómo es posible el conocimiento, cuáles son los límites y alcances del conocimiento, y justamente esto es la preocupación de la modernidad. Y bueno, hablando de otra, por ejemplo, de la metafísica o cuáles son los fundamentos últimos de la realidad, de la naturaleza, de la ética, pues también cuáles son los fundamentos de la moral, de nuestras acciones. Entonces, pues yo creo que esa definición sí tiene que ver mucho con lo que es la filosofía y bueno, también tiene un origen propiamente con Aristóteles cuando define la filosofía como la ciencia de las primeras causas y principios. Entonces, pues tiene algo que ver todavía, aunque, pues bueno, hay también distintas maneras de entender y pues sí es difícil como que quedarse con una sola definición y con un solo tipo de hacer filosofía también, que yo creo que la filosofía más que un concepto y tal es una actividad. Entonces, propiamente la pregunta sería más, ¿qué es filosofar o en qué consiste filosofar? Ok, muchas gracias, Josh. Voy a hacerte ahorita varias aclaraciones ahí, porque si no luego me ha pasado que bulean en los últimos semestres por ciertas definiciones y no quiero que te pase, ahorita las hago. Va. Para mí, no para mí, para los griegos, porque yo soy mucho de griegos y me gustan mucho, si por algo estoy estudiando griego moderno y estudié griego antiguo y latín.
Para mí la definición, y sí voy a utilizar acá el término de definición más hermoso que pueda tener filosofía, es tal cual el amor al saber, ¿no? Yo creo que quien no le tiene amor al saber no puede hacer filosofía. Quien no le vibra terriblemente el corazón cuando están hablando de filosofía no puede hacer filosofía. Puede estudiar filosofía, pero no hacer filosofía y por ende no ser filósofo. Creo que una de las cosas que les va a pedir la filosofía y no tanto la academia es que realmente ustedes vibren con la filosofía, ¿no? Que ustedes quieran todo el tiempo saber más sobre el saber, ¿no? ¿A qué me refiero con saber? Bueno, todo el tiempo, seguramente, y por algo están acá, se están preguntando algo acerca de algo, ¿no? No lo voy a concatenar solamente en el mundo porque seguramente se preguntan por algo de ustedes, se preguntan por algo del mundo, se preguntan por algún acontecimiento que está sucediendo. O sea, quien no se está preguntando, por ejemplo, lo que está sucediendo con el COVID, híjole, creo que están haciendo muy mal filosofía, ¿no? Porque por algo debemos hacer, ¿no? Desde el momento en el que te quedas sentadito en tu casa y aunque ya estés hasta la fregada y no sales, algo estás haciendo bien con la filosofía, ¿no? Estás queriendo darle cierto significado, cierto amor a tu propio contexto. Para mí esa sería la mejor definición. Sofía como tal significa sabiduría, no es conocimiento, y filial o filia, que tampoco me gusta mucho el término, pues es amor o amistad, ¿no? Eso básicamente para mí, quien llevaron etimologías en la prepa, pues sabrán a qué refieren, ¿no? Amor a la sabiduría o el saber amoroso, también me gusta mucho ese término. Pero bueno, sigo con la parte de después de dar mi propia opinión de qué es la filosofía y por qué me gustan esos términos, pues continúo. Hace rato le decía a George, bueno, vamos a hacer una aclaración, porque la palabra ciencia, aunque, y eso es un poco creo que el problema de las traducciones, la palabra ciencia no existe sino hasta básicamente a finales de la época moderna. Fundamentos está muy bien dicho, pero yo quitaría un poco la palabra ciencia. Ya después discutiremos por qué. Pero bueno, para la época moderna las preguntas están siendo básicamente metafísicas y eso es una de las cosas que le están intrigando mucho a Kant, ¿no? Por algo inicia la crítica de la razón pura y bueno, y todos los otros textos precríticos. Precríticos me refiero a antes de la crítica de la razón pura, de la primera versión de 1781, pero básicamente las preguntas están siendo, ¿qué es el hombre? ¿Cómo entendemos la naturaleza? ¿Qué sucede con el gobierno? ¿Quiénes somos? ¿Para qué estamos? No puedes reducir básicamente una sola pregunta porque, híjole, dejaría de lado muchas cosas, ¿no? Pero también hay otras preguntas como, ¿qué estamos atendiendo por alma? ¿Por qué nos interesa el alma? No sé, hay como muchas otras preguntas, ¿no? Josh, ¿tienes alguna pregunta, duda, cuestionamiento? Dime. Bueno, es que cuando me refería a la ciencia, bueno, es como a la definición que emplea Aristóteles en la metafísica, pero entiendo que la palabra no es ciencia, o sea, la palabra que él utiliza es episteme. Exacto, sí. Sería como, pues, una disciplina que busca el conocimiento exacto. Perfecto, sí. De los fundamentos o de las causas últimas o primeras de la realidad. Pero sí entiendo que ese concepto de ciencia, pues, hoy se entiende de otra manera, ¿no? O sea, y no le queda como que a la filosofía decirle como ciencia porque justamente se la distingue claramente hoy en día. Exacto. Entonces, Sí. entiendo que es problemático, pero bueno, o sea, en las traducciones de los textos de Aristóteles y de Platón emplean mucho esa palabra ciencia, pero entendida, bueno, traducida de la palabra griega episteme. De hecho, muchas gracias Josh, cuando tengan estas cosas y van a hacer algún ensayo o van a dar alguna conferencia, una ponencia, no sé,
utilicen los términos en griego. Eso puede ayudar muchísimo porque así no van a confundir a sus lectores ni a sus escuchas, ¿no? O hacer estas aclaraciones, ¿no? Como las que hace Josh. Está muy bien, perfecto. Bueno, entonces, continuamos. Esta última hora, porque habíamos quedado que iban a durar 2 horas y media, pero había olvidado por completo que hoy tenemos la otra sesión de Paulo. Esta última hora, ahora sí nos vamos a dedicar básicamente a qué sucede, pues básicamente con Kant, ¿no? ¿Por qué le llamé introducción? Porque, bueno, ya meterse como a términos fuertes con Kant lleva mucho tiempo, lleva estar estudiando muchísimas cosas, estar estudiando muchísimos intérpretes. Yo les voy a confesar que yo llevo casi 5 años leyendo la crítica de la razón pura. Tengo que regresar nuevamente a los textos, tengo que volver a ver a los autores. O sea, es mucho trabajo. Si quieren hacer filosofía, yo siempre lo he dicho, la filosofía es muy celosa y es muy rigurosa. Tal vez hasta tienes una extraña relación con la filosofía, más que a veces con tu pareja, y posiblemente tu pareja te vea muy extraño. Yo en fortuna soy casada y a veces pues, sí, es muy complicado, ¿no? Explicar o exponer por qué todo el tiempo estás metido en los libros, ¿no? Bueno, entonces, hoy había quedado, o eso había puesto en Facebook, pero siempre las cosas pueden cambiar, que lo que veríamos un poco hoy serían los prólogos y básicamente la introducción de la crítica de la razón pura. Para mí, yo se los dije la vez pasada, la mejor... no entendí la pregunta de por qué Fortuna. Bueno, a ver, así que ahorita me dices la pregunta, Daniel, y la respondo. Para mí la mejor edición que ahorita hay, porque me gusta que tenga el alemán, es esta versión, ¿no? La de Fondo de Cultura y la UNAM. Para mí es una de las mejores versiones que hay ahorita porque tienen el alemán, ¿no? Y a veces el alemán te sirve muchísimo. Ayer en un seminario que tenemos cada 15 días que Darío entró, se dio cuenta que muchas veces no hacen las traducciones, ¿no? Que tenemos del alemán, y entonces cambia completamente lo que está tratando de decir el autor, ¿no? Tuvimos ahí un inconveniente con el término de noumeno y más bien con el término de cosa en sí, objeto trascendental, que en algún momento vamos a tratar de explicar, ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a entrarle de lleno ahora sí. Otra cosa que se me olvidó. ¿Cuál es la diferencia entre racionalismo y empirismo? Porque de ahí parte Kant para esto que vamos a hacer. ¿Quién se lo avienta? Racionalismo es que es pensado básicamente, ¿no? E empirismo es por parte de la experiencia. Ok, bien. ¿Algo más para completar? Hagan de cuenta que se lo van a explicar a alguien que va iniciando la carrera, así que no tiene ni idea, ¿no? De qué es eso. Se llegan y les dicen como, oye, me preguntaron en mi examen que no tengo ni idea y acabo de reprobar qué es empirismo y qué es racionalismo. Daniel dice, recibir el conocimiento a través del pensar puro. ¿Eso qué sería? Racionalismo y el empirismo busca o basa su conocimiento en la propia experiencia. ¿Bien? ¿Alguien más? Darío, vas. Pues yo lo que entiendo es que, bueno, es como observar o percibir el mundo como desde dos aristas un poco diferentes, ¿no? Los racionalistas, pues la razón, ¿no? Y es preguntarse más por un sentido externo de las cosas, ¿no? Y ahí también existe un yo, pero es un yo racionalizado, ¿no? No tanto en experimentado. Y en los empiristas, pues bueno, pues todo se basa en las impresiones o en las sensibilidades, ¿no? De las impresiones, ¿no? Y sí se forma un yo, pero es un yo entendido como
como experiencia, ¿no? Vamos bien, muy bien. Josh. Bueno, pues como la definición de Manuel sería como el racionalismo es una corriente filosófica que surge en el siglo XVII que afirma que el conocimiento parte de la razón a través de ideas innatas. Y el empirismo es como una corriente filosófica que surge en respuesta al racionalismo y que afirma que todo conocimiento parte de la experiencia. Ok. Vale, me gusta la definición un poco canónica, va, me gusta. Va, voy a completarles todo lo que nos han ayudado, ¿no? El racionalismo, tal cual como su nombre viene a ser, es razón, ¿no? Todo nuestro conocimiento, y esto sí lo pueden apuntar así como de cátedra, para que no se les olvide, todo nuestro conocimiento tendrá su fundamento en la razón. Todavía no vamos a hablar de pureza. En la razón. ¿Qué es la razón? Muy bien Descartes nos hace ver que es el pensamiento, el pensar. Que no tiene hasta ahora que meterse con la mente o con la conciencia. Ahora, en el caso del empirismo, sería empiria, ¿no? Todo nuestro conocimiento se basa en nuestra experiencia sensible. Sensible entendida como sentidos, porque sensible también Kant la va a utilizar de otra manera. Entonces, esos son como básicamente los lineamientos, ¿no? Y ya complétenlo con lo que nos han dicho ahorita. En efecto, para Descartes hay un yo, ese yo caerá en un problema que se llama solipsismo, que es no poder fundamentar el mundo externo, ¿no? Lo que es externo al yo. En efecto, habrá ideas innatas. ¿Qué es una idea innata? Bueno, pues que parece que ya están dentro de nuestro pensar. Si hay alguna duda de esto, podemos ver el discurso del método, meditaciones metafísicas, y hay alguien increíble que yo amo y adoro con todo mi corazón, que es Laura Benítez, que tengo la fortuna de estar con ella en su seminario y que me ha leído en algunas cosas. Pueden leer mucho. Laura Benítez creo que es la mujer filósofa mexicana que tiene junto con... que tiene muchísimos textos acerca de Descartes, y que si tienen alguna duda de Descartes, yo creo que la indicada para eso es Laura Benítez, y seguro si le mandan algún correo será feliz de contestarse, ¿no? La pueden encontrar igual en el Instituto de Investigaciones Filosóficas y es una increíble mujer. Y bueno, pues en el caso del empirismo, pues tenemos a Hume, ¿no? Hay muchos otros, pero ahorita no me voy a meter con esos a menos de que ustedes quisieran que nos metiéramos y en caso de que Kant los llegase a mencionar, ¿no? A Hume lo digo porque, bueno, Hume es el que despierta de su sueño dogmático a Kant, ahorita voy a explicar también eso, pero básicamente Hume se mete en un problema, porque él cae en una cosa que se llama escepticismo, ¿no? Una cosa también muy importante que debemos de saber para la época moderna es que se está en búsqueda de la verdad, ¿no? Queremos llegar a la verdad. ¿Qué es la verdad? Creo que es de las preguntas más complicadas que me han hecho. ¿Qué es la verdad? Y una de las cosas que también me vinieron a derribar mi mundo cuando me dijeron es que la verdad no existe. Hay verdades y son verdades contextuales. Por eso no me voy a meter a discutirlo ahorita con ustedes, solo ahí se los dejo como para que también les rompan el corazón, ¿no? Entonces, en ese momento y en la época moderna, supongamos que estamos nosotros en la época moderna, estamos buscando la verdad. Y entonces imagínense que son Hume y dice, bueno, todo nuestro conocimiento se fundamenta, tiene sus bases en la experiencia. ¿Alguien sabe cuáles son? Un problema del empirismo humeano? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Nadie? ¿El problema causa-efecto? Ok, muy bien, Johnny, ¿cómo se le llama eso?
Daniel, de hecho, ya no lo acabo de poner. Es el problema de la causalidad, ¿no? Porque en principio es como decir en términos un tanto vulgares qué fue primero, el huevo o la gallina, ¿no? Seguramente algún biólogo nos dirá cuál fue primero, no lo sé. Pero para el caso de los filósofos, eso siempre nos ha como atornillado la cabeza así. Mucho tiene que ver también con la lógica. A mí la lógica me gusta mucho, hay algunos que les duele la cabeza por los maestros que han tenido. Ahí les recomendaría a Cristian Gutiérrez, que es un excelente profesor. Entonces, bueno, el problema de la causalidad, básicamente, ¿cómo lo podríamos poner para que no sea tan complicado? Si ustedes son empiristas, ustedes ven los efectos. ¿Cuál es la causa? Si ustedes son empiristas, ¿cómo responderían a eso? ¿Cuál es la causa de los efectos? ¿Experiencia? No puede ser la experiencia porque no eres tú quien ha puesto la primera causa, por así decirlo. ¿No sería posible el conocimiento? En efecto, no sería posible. Otro efecto podría suceder, pero regresaríamos a que nunca podríamos encontrar la propia causa, ¿no? Y ese es un enorme problema. Que si nos regresamos a Aristóteles trata de hacerlo con el primer motor, ¿no? Pero me voy a regresar. Entonces, claro, no sé cuál es el problema. O sea, no sé cuál sería el problema. Pablo, ¿querías decir algo? ¿No? Ok, vale. Entonces, los problemas son solipsismo, que no sé qué pasa con el mundo externo, no sé cómo fundamentarlo. El escepticismo, que parece que cae en que no hay verdades, hay probabilidades, que bueno, actualmente la probabilidad se estudia, pero en ese momento pues casi lo llevan a que lo quemen, ¿no? Porque pues, ¿cómo crees que no va a haber una verdad, ¿no? Entonces, Daniel me pone... Sí, claro, Nelson Goodman, sí. Bueno, es que Daniel nos pone, Nelson Goodman explica 10 problemas del empirismo y justamente aborda el de causalidad de una manera lógica. Sí. O sea, y si lo quieren poner, lo pueden buscar en algún momento. Bueno, entonces, ya que tenemos los dos problemas enfrentados, que es el empirismo y el racionalismo, podemos dar paso ahora sí a Kant, ¿no? Ya que se les hizo toda la línea del tiempo, ya que vieron los problemas, pues ahora, digo como una embarrada, porque pues para eso tienen casi 2 años para hacer en la carrera, no es que más, pues entramos con Kant, ¿no? Y entonces, si entramos al prólogo de la primera edición, que también esto es bien importante porque es primera edición y segunda edición, bueno, Kant en la primera edición, la crítica de la razón pura, va a ser en 1781, y ustedes lo pueden ver porque hay una referencia canónica que van a ver por A o por B. A es primera edición, B es segunda edición. Van a ver en B todas las propuestas que cambia, y prolegómenos pues van a ser todavía contestaciones que va a hacer a Eberhard sobre la segunda edición y también sobre la primera edición. Pero ahorita solamente me voy a meter con la crítica de la razón. Si entramos en inicio, y a mí me encanta esta frase del prólogo, que dice: la razón humana tiene en un género de sus conocimientos el singular destino de verse agobiada por preguntas que no puede eludir, pues le son planteadas por la naturaleza de la razón misma, y que empero tampoco puede responder, pues sobrepasan toda facultad de la razón humana. ¿A qué se está refiriendo Kant con esto? Si uno le entiende esa primera parte, bueno, la crítica va a empezar a ser como agua. ¿A qué se está refiriendo Kant aquí? Los voy a volver a leer, que les doy cara de no entiendo ni un carajo, pero ahí va de nuevo. La razón humana tiene en un género de sus conocimientos, el singular destino de verse agobiada
por preguntas que no puede eludir, o sea, que todo el tiempo se está preguntando, aunque no quiera, pues le son planteadas por la naturaleza de la razón misma, y que empero tampoco puede responder, pues sobrepasa toda facultad de la razón humana. Voy a hacer aquí un paréntesis. Si alguien de aquí es ansioso, ustedes se dan cuenta que con esa frase Kant era ansioso por demás, ¿no? Entonces, ahora sí, ¿a qué refiere con esto Kant? Pues un poco al del empirismo, ¿no? Un poco al empirismo. Ok, voy a tratar de mejorarles esto. Traten de hacer oraciones completas para que los demás los puedan entender. Van. Bueno, se refiere a las preguntas metafísicas, específicamente a la pregunta por Dios, a la pregunta por el mundo y a la pregunta del alma, que son como las preguntas por excelencia de la bueno, de las preguntas que se estaban haciendo los filósofos racionalistas antes de Kant. Bien, vientos, sí, justo, gracias Josh. A eso refiere, ¿no? O sea, la naturaleza de la razón misma, claro, son preguntas racionales, o sea, son preguntas que yo no puedo sacar y que tampoco puedo como sacármelas de la mente. Es más, a ver, se las voy a poner para que hagamos filosofía ya a partir de aquí. Voy a hacerles una pregunta y discúlpenme si tal vez tocó cosas sensibles, ¿no? Al menos de mí aquí a una semana ha sido muy sensible este tema. ¿Hay vida después de la muerte? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe, no? Más, les voy a abrir el micrófono a todos. Van. Pues yo diría que no. Ok. ¿Los demás qué opinan? Ay, Como Fer, dice- no te escuchamos, Fer, no te escucho. Creo que... no te puedo quitar el unmute. Creo que lo que es posible que no exista este tipo de conciencia, pero vida, pues, ¿qué es vida, no? Nos vamos a desgregar y vamos a participar de alguna manera, ser absorbidos por esa naturaleza, ¿no? Pero este tipo de conciencia, haya una continuidad, quién sabe, hay algunos que piensan que se va a expandir esta conciencia, ¿no? Va a alcanzar a abarcar otros niveles y hay otros que, pues, no podemos pensar eso, ¿no? Bien, acá nos ponen, ¿no? Pienso que no tenemos suficiente información para darle una justificación a que la hay o no. Es muy problemático. Pues sí. O sea, pero seguramente alguien en algún punto de su existencia se ha preguntado, ¿no? ¿Qué sucede con la muerte? ¿Qué sucede con Dios? Digo, si es que creen en Dios, para quien no cree, pues, ¿no? Yo, por ejemplo, que fui bautizada, esto es una cosa muy chistosa, pues ahora sí hago como, ¿por qué me bautizaron, no? Si yo ni creo. O sea, hay como muchas cosas de por medio, ¿no? Y a eso se refiere un poco Kant. Digo, claro, lo estoy llevando a lo actual, ¿no? Pero para que más o menos se den una idea, o sea, acá Kant pues, se está preguntando por cosas como bien decía Josh, ¿no? Por Dios, por el alma. A ver, ¿qué es el alma? ¿No? O sea, porque si no, cuando te vayas al cielo el alma va a estar limpia y no sé, ¿no? ¿Qué es el alma? Una de las cosas más complicadas, y eso lo comentaba hace unos días con mi adjunto, es una de las cosas más complicadas que tenemos los filósofos o los que hacemos filosofía, porque no me considero filósofa, es poderle decir a los otros que no estudian filosofía o hasta los que estudian filosofía, ¿qué sucede con los conceptos? ¿Qué sucede con... ¿Cómo le puedes expresar a alguien que no ha estudiado filosofía o que esté estudiando filosofía qué es la muerte?
O sea, porque sí, Heidegger lo dice, ¿no? El Das Man está bien chido, pero ¿qué es? ¿Cómo le podemos expresar a alguien que no estudia filosofía o que está estudiando filosofía esto que les acabo de decir? Y que te entienda. Pues eso sobre todo, que te comprenda. O sea, ¿cómo le puedes decir a alguien? Fíjense, la razón humana tiene un género de sus conocimientos, ya de ahí ya nos metíamos en un pedote. O sea, ¿qué es la razón? ¿Y qué estamos entendiendo por un género de su conocimiento? Luego, el singular destino de verse agobiada por preguntas que no puede eludir, pues le son planteadas por la naturaleza de la razón misma y que empero tampoco puede responder, pues sobrepasan toda facultad de la razón humana. Ustedes como estudiantes de filosofía o como filósofos o como lectores de filosofía, no sé cómo ustedes se quieran decir, tienen, ahora sí lo voy a poner como un deber kantiano, tienen el deber de que los otros les comprendan. Porque no porque sean filósofos, tenemos, por así decirlo, o debemos ser egoístas con el conocimiento. Y eso es algo que no enseñan en la academia. Parece que el conocimiento solamente es de uno y los otros quién sabe, ¿no? Traten de siempre hacer que los otros les entiendan y de que la filosofía siga fluyendo y que no se pierda. Entonces, después de eso, me encanta lo que dice después de eso, porque dice, ella, quién sabe qué nos está hablando, cae sin culpa suya en esa perplejidad. Comienza por principios cuyo uso es inevitable en el curso de la experiencia y esta a la vez suficientemente acreditada por esta. Con ellos asciende tal como su propia naturaleza lo requiere, cada vez más alto hacia condiciones más remotas. Pero puesto que advierte que de esta manera su negocio debe quedar siempre incluso, aguas con los debe encanto, que no es lo mismo que tener. Y ahorita si quieren les digo el verbo en alemán. Pero puesto que advierte que de esta manera su negocio debe quedar siempre inconcluso, porque las preguntas nunca se acaban, se ve por ello obligada a recurrir a principios que sobrepasan todo uso posible de la experiencia y que sin embargo parecen tan libres de sospecha que incluso la común razón humana está de acuerdo con ellos. La cita anterior hablaba de la razón y en esta cita está hablando de la experiencia. Razón no puede, o sea, tiene muchas preguntas y no las puede responder, y la experiencia ni siquiera podría fundamentarnos esas preguntas. Básicamente eso es a lo que va. Pero así se precipita en obscuridad y en contradicciones a partir de las cuales puede ciertamente concluir que en alguna parte en el fundamento debe de haber errores escondidos que ella, empero, no puede descubrir. Porque los principios de los que se sirve, pues sobrepasan los límites de toda experiencia, no reconocen ya ninguna piedra de toque de la experiencia. Aquí viene algo hermoso y Josh nos lo adelantó. El campo de batalla de estas disputas sin fin se llama metafísica, ¿no? Entonces ya, de ahí viene su primer cuestión. ¿Qué está tratando de hacer Kant aquí? Y apenas estamos en una página, ¿no? Así. Pues básicamente está haciéndose las preguntas que cualquier filósofo seguramente se está haciendo actualmente, eso espero, con respecto a la experiencia y la razón. ¿Qué nos va a suceder? ¿Vamos a morir? Y si vamos a morir, ¿qué pasa? ¿Dios existe? Y si Dios existe, ¿por qué chingados no está aquí? ¿No? Este tipo de preguntas, digo, sin la grosería, pero más o menos, no sé si Kant decía grosería, pero más o menos por ahí va, ¿no? Entonces, después de esto me encanta porque dice, esta página si pueden, así apréndansela de memoria, que es de las páginas, creo yo, más hermosas que Kant tiene. Hubo un tiempo en que a esta se le llamó
la reina, König, ¿no?, de todas las ciencias. Y se toma la intención como un hecho. Ella merecía ciertamente este título honorífico, en virtud de la eminente importancia de su objeto. Ahora, el tono de moda de la época lleva a mostrarle un completo desprecio y la matrona, repudiada y abandonada, se lamenta como ecuba, modo máxima rerum, tot generis natisques poten nunc traor exul inops, Ovidio Metano, ¿no? O sea, después de ser la madre de todas las ciencias, quedó en el olvido. Y entonces Kant dice, bueno, pues hay que regresar a ella, ¿no? Hay que preguntarnos, hay que salvarla, y hay que ver cuáles son los errores. Hay que ver por qué la metafísica no es una ciencia que avance. Hay que ver por qué la metafísica se queda varada siempre, ¿no? Y en ese punto, bueno, pues va a empezar a meter a muchísimos filósofos. Aquí, a mí sinceramente me sorprende mucho que meta a Locke, porque pudo haber metido a muchos otros, pero decida Locke, ¿no? Y entonces en la siguiente parte va a decir, al comienzo, su dominio bajo la administración de los dogmáticos era despótico. ¿Qué es un dogmático? No quién es. ¿Qué es un dogmático? ¿Alguien? ¿Alguien que se aviente, que se aventure? Quien ya cree tener una verdad y la dice tal cual, sin permitir otra vía, otra opción. Bueno, eso puede ser un monista, más bien. Otro. Pero va por ahí, va a ser. Muchas gracias. Carlos. Bueno, Darío, perdón. Que toma toda verdad como verdadera y jamás la cuestiona. O se los pondré más sencillos, ¿no? Como Rafa también nos pone, impone y no cuestiona. La pondré un poco más sencilla. Dogma es opinión. Ico es relativo a la opinión no argumentada, a la opinión que solo sale de nuestra boca sin siquiera informarnos. Y también impone, claro, ¿no? O sea, cuando tu mamá o tu papá o tu abuelita, no sé, te regañaba y te daba el chanclazo, pues, te imponía, ¿no? Era su opinión y pues te chingas, ¿no? Entonces era un poco dogmático porque no podías decirle, no, es que así no es, yo no fui, ¿no? Vamos a verlo algo así. Daniel nos pone, lo que a través de su pensamiento superan los límites del propio conocimiento y terminan argumentando cosas totalmente carentes de justificación por la misma razón. ¡Ay, muy bien! Sí, Daniel. Sí. Es solamente su propio pensamiento, superan los propios límites y son carentes de cualquier justificación. Vientos, sí. Y aparte también sucede mucho, por ejemplo, en lógica, que hacen como A, entonces B, por tanto Z, ¿no? O sea, hacen como unas cosas muy extrañas con sus premisas. Básicamente esto es un dogmático. Ahora sí, ¿quiénes eran los dogmáticos para Kant? ¿A quiénes se está refiriendo? ¿A los racionalistas? Bien, a los racionalistas. Muy bien. Perdón si sé que voy un poco lento, pero es que si no les queda claro toda esta parte, híjole, lo demás que viene se les va a complicar totalmente. Entonces, perdón si voy un poco lento. Bueno, dogmático será despótico, ¿no? De déspota. Y ahí sí entra como impone, no sale de esa misma vertiente, siguen con los mismos puntos sin cuestionar y lo único que existe es su propia verdad, ¿no? Sí, pero como la legislación todavía guardaba el rastro de la antigua barbarie, poco a poco fue degenerando por guerras internas en una completa anarquía y los escépticos, ¿ok?, una especie de nómadas que abominan de todo cultivo estable del suelo, desgarraban de tiempo en tiempo la asociación civil. ¿Quiénes eran los escépticos? Es más, antes, es un escéptico.
Te lo dije hace ratito. ¿Qué Se lo voy a duda? agarrar así como en clase cualquiera, ¿no? Así tú. Vas, Leo, dime. Que duda de todo, pero como a lo extremo. Bueno, ese sería un escepticismo radical, ¿sí? Bien. A ver, alguien que complete, pero bien, bien, Leo, gracias. ¿Alguien más? Josh, vas. Perdón, adelante, Josh. Bueno, iba a decir que un escéptico es aquel que piensa que el conocimiento certero no es, o no se pueden alcanzar certezas, sino que nuestro conocimiento no puede aspirar a ellos, a esas certezas. Pero propiamente, alguien que sostenga, un escéptico que sostenga también eso tajantemente se vuelve dogmático. Bueno, es que un escéptico antiguo aclara muy bien esta cuestión del escepticismo que es sexto empírico. Y pues dice que propiamente el escepticismo es suspender el juicio, es no afirmar ni negar nada. Y esas famosas expresiones escépticas, como de no se puede conocer nada y todo eso, según dice sexto empírico, que son como sentimientos del escéptico, pero que en sí si los afirma como creyendo que es algo cierto, entonces se convierte en un dogmático de igual manera. Pero un escepticismo es en sí como una postura que niega que hay un conocimiento objetivo de la realidad y que por tanto es mejor suspender el juicio y no afirmar nada sobre nada. Okay. Bueno, o sea, quizás sería un escepticismo radical, no sé, ahí también sí me confundo. Ok, ahorita lo revisamos. Ricardo Uriel nos pone, no estoy de acuerdo, ¿vale? Hay que hacer una diferencia entre dogma y dogmatismo. El dogma es una verdad razonada e inamovible, per se, y el dogmatismo es el conocimiento injustificado. Ok, vale, vamos a ponerlo de esa manera, una verdad razonada. No lo sé, tal vez por el término en griego no me agrada mucho, pero también lo podemos poner así, una verdad razonada e inamovible, ¿vale? Y entonces podría ser tipo una doxa, para quitar el término dogma. Una doxa sería una opinión, por así decirlo. Va, sí, me gusta. Entonces vamos a seguirle. Ahora, respecto a lo que decía Josh, no me quedaría ahorita con el suspender juicio, porque Kant sí va a utilizar la suspensión de juicio y no por ello es escéptico, sino más bien me quedaría por ahora, como no se puede llegar a la verdad o no se puede llegar a certezas, ¿no? Creo que por ahora lo vamos a poner de esa manera. ¿Alguna otra aclaración? No estar de acuerdo, no sé, ustedes digan, son el mando de este seminario. Una pregunta. En ese caso, Descartes también sería escéptico por dudar, por la duda metódica esta, y dudar que no puede también acceder al conocimiento de Dios. O sea, no, justamente por lo que acabas de decir, porque él tiene una duda metódica. O sea, la duda sirve para algo, ¿no? Esta duda lo que va a hacer es justamente dar con la existencia de Dios. Es decir, no puede ser como tal un escéptico. Bien, buena pregunta. ¿Alguien más? ¿Seguro? Les voy a decir como Descartes, todo claro y distinto, me encanta. Va, órale. Bien, sigamos entonces. Bueno, entonces ya aquí hacemos la diferencia entre dogmáticos y escépticos, ya sabemos a quiénes se está refiriendo, ¿no? Obviamente bueno, a menos de que ustedes quieran, no vamos a leer toda la crítica de la razón pura, porque les vuelvo a repetir, yo llevo años haciéndolo, si ustedes quieren hacerlo, lo podemos hacer, no tengo inconveniente, pero me voy a ir saltando como varias cosas, ¿no? Si alguien quiere hacer algún apuntable con la crítica de la razón, me parece bien. Néstor, ¿quieres decir algo? ¿O solo fue como un like? No, pues que sí estoy de acuerdo en que leamos la crítica de la razón pura completamente. Ah, ok. No, bueno, pues yo feliz por hacerlo, sinceramente. El problema es que no sé si ustedes tengan tiempo, porque, bueno, deben de saber que yo, Sofía, soy muy estricta con mis lecturas. O sea, son muy... puedo estarme con una hoja 3, 4, 5 horas, 3 días, 6 días. O sea, soy como
no, pero a ver, ¿por qué dijo esto? ¿No? Entonces, no los quiero acomplejar tanto como yo estoy con la filosofía, pero claro que lo podemos hacer. Igual lo que puedo hacer es como saltarme ciertas partes que ya explicamos y cuando ustedes lo lean, ya les quedará un poco más, será comprensible para ustedes, ¿no? Me voy a saltar ahorita la parte de A10. Quiero hacerles la aclaración que si alguien quiere preguntar algo después de la sesión, lo puede hacer dentro del seminario. Me gustaría que lo pusieran en la página, porque lo que estoy intentando hacer con el seminario es que les llegue la información a mucha gente que no tiene la posibilidad como de que alguien les dé la sesión o les dé la clase o no lo sé, ¿no? Esta es como un poco la tirada del seminario. Bueno, entonces, yo tengo una pregunta. Sí, dime. ¿Cuál es qué traducción si quisiéramos leer la crítica, cuál es la traducción que más nos recomendarías? Bueno, a mí, yo les decía que me gusta mucho la edición bilingüe alemán-español del Fondo de Cultura y de la UNAM. Sí, perdón. No, está bien. Me gusta mucho porque trae el alemán, pero ¿qué creen? Que hay una edición que me gusta mucho que también es la de Pedro Rivas. No sé si todavía se consiga, porque mi edición está así toda quebrajada, porque fue para la que soy para mi licenciatura, pero... ¿La de los puestos de periódicos? No, esa es la de Gredos. Híjole, con la de Gredos tengo una bronca, porque, aunque parece ser la misma de Pedro Rivas, le quitan algunas cosas y meten otra traducción, entonces no sé si me gustaría que leyeran esa no lo sé, no me gusta a mí, pero yo les recomendaría siempre que los autores que vayan a leer de menos tengan como cierta noción del idioma que están hablando para que sepan a qué están refiriendo, porque los conceptos que muchas veces llegamos a utilizar no son los mismos que pueden suceder en el alemán. El alemán tiene una cosa que es un lenguaje aglutinante, que es esto que se unen palabras. O sea, hay, yo les puedo decir, hay una palabra que tiene casi 31 palabras dentro y es para referirse como a algún asunto de negocios. O sea, es muy complicado. Bueno, no lo sé, para mí no es complicado el alemán porque me gusta mucho, pero es complicado para aquellos que no les gusta la parte aglutinante, ¿no? Y por ejemplo, para el caso de los griegos, obviamente tendrían que estudiar griegos clásicos y saber a qué refiere cada parte de los griegos, ¿no? Johnny nos puso ahí un enlace, ahorita, ahí, a ver, espérenme, que me puso el enlace, creo que es la de Pedro Rivas. La de Pedro Rivas es la de la edición de Taurus, ¿sí? Sí, exactamente, sí. La que tú estás hablando del Fondo de Cultura Económico, esta es la traducción de Caimí, ¿cierto? Sí. Sí, esa que nos... A ver, espérenme. Es que nos subieron una edición ahorita aquí. Híjole, no me gusta mucho la... Ay, a ver. Ahí voy. Bien, esta que nos acaban de subir, está bien y no. Porque no tiene la numeración canónica y normalmente cuando quieres hacer como ciertas citas necesitas la numeración canónica. Voy a tratar, no, de hecho creo que ya se subió el grupo, si no lo subo a archivos, esta edición en alemán, pero nada más está en español, pero de menos el buen español lo van a tener. Y la de Pedro Rivas me parece que también la tengo en PDF. Si es así, se la subo al rato al grupo y lo van a poder encontrar en archivos, ¿vale? Ok, Mario Caimí. Sí, ese de Fondo de Cultura. Es que no puedo abrir ahorita la sesión. A ver, esperen, denme un segundo. Para de una vez checarlas y que ya tengan bien la... Uy, esa está muy buena.
Ay, miren, esta que nos acaban de subir. Wow, sí, está muy, muy buena. Estoy siendo muy feliz. Lo que no sé es por qué ponen 1781. A ver. Bien, 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 bien. Sí, Liz, muchas gracias por subirnos esta hermosa edición. Sí. Solo están disponibles en línea. Voy a tratar de buscárselas para que la puedan descargar y la puedan tener y puedan hacer sus anotaciones, pero por ahora pueden usar esa que Liz ha mandado. Está muy bien esa edición. Muchas gracias, Liz. Ok, entonces, bueno, ¿en qué estábamos? Ah, sí. Entonces, vamos a regresar entonces un poco a la lectura. Voy a hacer 10 minutos de lectura y los últimos 10 minutos vamos a ponernos de acuerdo con la siguiente lectura que ustedes quieran hacer. Entonces, vamos a la página, bueno, quien tiene esta edición sería la página 7 o si no a 11. Y dice, no obstante esta indiferencia que acontece en medio del florecimiento de todas las ciencias y afecta precisamente a aquella cuyos conocimientos, si estuviesen disponibles, serían de todos los conocimientos posibles, aquellos a los que uno estaría menos dispuesto a renunciar, es un fenómeno que merece atención y reflexión. Es manifiesto que no es efecto de ligereza, sino de la madura facultad de juzgar. Esta, por favor, grábensela, así, la facultad de juzgar, ¿no? Que básicamente es Urteilskraft, ¿no? La facultad de juzgar, propia de la época. De hecho, quienes en algún momento han tomado clase con Sonia Rangel, que también es para mí un encanto y una belleza de mujer, y como profesora, claro está, hacíamos justamente en una clase la diferencia en por qué no debe de llamarse crítica del juicio, ¿no? Sino más bien como crítica de la imaginación o crítica del discernimiento, pero no del juicio. Ahorita van a ver por qué. Entonces dice, sino de la madura facultad de juzgar propia de la época. Época que no se deja entretener más con un saber ilusorio y es una exigencia planteada a la razón de que ésta vuelva a emprender la más fatigosa de todas sus tareas, a saber, el conocimiento de sí, y de que instituya un tribunal de justicia que la asegure en sus pretensiones legítimas y que por el contrario pueda despachar todas las arrogancias infundadas, no mediante actos de autoridad, esto es bien importante, sino según sus leyes eternas e invariables, y este tribunal no es otro que la crítica de la razón pura misma. Ahora sí, ¿qué es la crítica de la razón pura? Van. Se los acaba de decir, hagan de cuenta que le estoy haciendo un examen bien padre. ¿Qué es la crítica de la razón pura? ¿Qué onda? ¿Lo volvemos a leer? Los dejé como impactados. Kant los dejó impactados. ¿Qué hacemos? Va de nuevo. No tengo bronca, no tengo bronca. No obstante, esta indiferencia que acontece en medio del florecimiento de todas las ciencias y afecta precisamente a aquella cuyos conocimientos, si estuviesen disponibles, serían de todos los conocimientos posibles, aquellos a los que uno estaría menos dispuesto a renunciar. Es un fenómeno que merece atención y reflexión. Es manifiesto que no es efecto de la ligereza, sino de la madura facultad de juzgar, propia de la época. Época, estamos hablando de la época moderna, que no se deja entretener más con un saber ilusorio. Por eso después él va a hablar de la ilustración. Y es una exigencia planteada a la razón. La razón necesita exigirse cuestiones que van más allá del propio pensar. De que ésta vuelva, a la razón, vuelva a emprender la más fatigosa de todas sus tareas,
a saber el conocimiento de sí. ¿Vamos bien? ¿Seguros? Si les hago un examen ahorita lo pasan con 10. ¿Seguros? Va. Órale. Y de que instituya un tribunal de justicia que le aseguren sus pretensiones legítimas y que por el contrario pueda despachar todas las arrogancias infundadas. No mediante actos de autoridad, no vamos a volver a hacer lo que hicieron. ¿Quiénes? ¿Quiénes son los de actos de autoridad? ¿Los dogmáticos? Los dogmáticos, bien. Sino según sus leyes... ¿Los dogmáticos, es decir, los racionalistas? Sí, en efecto. Ok. Sino según sus leyes eternas e invariables. Y este tribunal, o sea, ¿cuál es el tribunal? Antes de que siga. La crítica de la... Ay, a Néstor se le trabó un poco, pero sí. No es otro que la crítica de la razón pura misma. Es la razón misma, en efecto, Daniel. ¿Ah? Ya le entendieron a los primeros apartados de la crítica. Ya se van a volver expertos en Kant, se los aseguro. ¿No? Si no me vuelven a decir, oye, no le entendí, lo volvemos a hacer, no pasa nada. No ento por esta una crítica de los libros. Eso es bien importante porque van a haber algunos que no, se está criticando a los libros anteriores. No. Esto está entendiendo por eso crítica de la razón pura. No entiendo por esta, o sea, por la crítica de la razón pura, una crítica de los libros y de los sistemas, sino de la facultad de la razón en general, en lo tocante a todos los conocimientos por los cuales ella pueda esforzarse. Aquí viene algo importante. Independientemente de toda experiencia. Por tanto, la decisión acerca de la posibilidad o imposibilidad de una metafísica en general y la determinación tanto de sus fuentes como del alcance y de los límites de ella, pero todo a partir de principios. Quien me logre explicar esta parte, yo seré la persona más feliz del planeta. Tendrá un 10 aunque nadie los califique. ¿Quién se la avienta? Voy a hacerles aquí la aclaración. Cuando explican filosofía, se tienen que ir al texto, decir lo que, no su opinión, no su doxa, sino lo que ustedes ya saben y lo van a tener que transmitir al otro. Ahorita les ayudo eso, no pasa nada. Vas, Leo. Leo, no, ya no quiero. Ajá. Cuando dice esforzarse independientemente de toda experiencia, ¿se refiere ya a la razón pura? Sí, en su sentido puro. Bien, buena pregunta. ¿Alguien más? Liz, yo tengo ganas de escucharte. Estás acá y no. ¿Quién más? ¿Nadie? ¿Nadie se avienta? No me lo voy a comer, en serio, van. Yo tengo la edición de Gredos y aquí dice, no entiendo por tal crítica la de libros y sistemas, sino la de la facultad de la razón en general, en relación con los conocimientos a los que puede aspirar prescindiendo de toda experiencia. Por entonces, eso te decía, es un poco extraño con Gredos, pero vale, dale. Entonces, yo lo que entiendo es como independientemente de toda experiencia, o sea, sin importar de quién seas o qué lenguaje hables o qué edad tengas, el tribunal de la razón pura se mantiene aún así. Sin importar, sí. No es que se mantenga, es que más bien se va a seguir preguntando. O sea, okay. Es que la palabra independiente me gusta más que... ¿Cómo te la pone Gredos? Como...
Prescindiendo de toda experiencia. Híjole, no me gusta tanto como esa palabra, me quedaría con independiente, pero la podemos utilizar. Sí, en efecto, la crítica se va a seguir preguntando, pero en su sentido puro. Sí, o sea, ser independiente de la experiencia. Aunque esta parte, y una vez se las voy adelantando, de independiente de la experiencia se va a rehacer más adelante. O sea, se va a volver a formular esta teoría de la independencia de la naturaleza, de toda experiencia. Voy a terminar esta partecita y cerramos ahorita esto de aquí para platicar un poco. ¿Sí? Este camino, el único que todavía quedaba, es el que he tomado y me lisonjeo de haber encontrado en él el remedio de todos los errores que hasta ahora habían puesto a la razón en discordia consigo misma, en su uso fuera de la experiencia. Aquí me voy a quedar. Los voy a dejar en aguas, ¿no? Así. Se da cuenta que la crítica de la razón pura es la forma de poder hacerse las preguntas fuera de la experiencia. Hasta ahí nos vamos a quedar. ¿Por qué nos vamos a quedar? Porque son 1:52, ¿no? Y tenemos todavía la otra parte de Leibniz y Kant. Ahora que ustedes han visto de qué trata la metafísica, y por eso quise hacer también este apartado, ahora que vayamos a la sesión de Paulo, si es que quieren continuarla, pueden hacerles todas las preguntas de qué está entendiendo Leibniz por metafísica, qué está entendiendo Kant por metafísica, por qué se están peleando estos dos. Porque ustedes ya vieron, la metafísica para Kant es importante, necesita salvarla, necesita que regrese a ser la reina de todas las ciencias. La primera pregunta que yo se la hice a Paulo, ¿no? Porque a mí también me encanta Leibniz. ¿Por qué Leibniz, por ejemplo, da por hecho la metafísica? Y habla de ella como si existiera per se. ¿Y por qué Kant no? Váyanse con esa pregunta a la siguiente sesión. Ahora, mi pregunta para ustedes es, después de esto, ¿qué les ha parecido esta sesión? Si no regreso, si regreso. Ay, por Dios, hablen. Vas, Leo. Yo estoy justo en el Centro de Estudios Filosóficos, en el diplomado de Kant. Ajá. Pero sí me ha costado, sobre todo porque es como, para la crítica de la razón pura, nada más tuvimos 3 sesiones, creo. Ajá. Y a mí sí se me hizo muy poquito, o sea, me quedé como muy sin entender muchas cosas. Ok. Entonces, así leerla como le estábamos haciendo ahorita, sí es como de mucha ayuda. O sea, porque fue como 3 sesiones de la crítica de la razón pura, 3 de la crítica de la razón práctica y 3 de la crítica del discernimiento. Entonces fue como muy a marcha forzada. Híjole, entiendo perfectamente lo que es pasar por eso. Sí, entonces yo entré al diplomado, dije a mí me atrapó mucho Kant. Cuando vi que eran 3 sesiones para un libro de este vuelo, pues no, como que no di el ancho para lograr entender todo. Entonces, de mi parte sí me gustaría que siguiéramos, sobre todo como refiriéndonos directamente a la crítica de la razón pura. Ok. Y leerla así como hicimos justo hoy. Ok, yo encantada. Creo que lo que sí podría hacer también un poco es, en algún momento la crítica de la razón pura hace referencias a la crítica de la razón práctica y a la crítica del discernimiento, que me parece que ya para cuando ustedes quieran leer prolegómenos o quieran leer dissertatio, quieran leer fundamentos, les va a ser mucho más sencillo. Entonces, mi idea un poco es sí, vamos a seguir con la crítica y les voy a ir haciendo referencias a las otras críticas.
Obviamente también les voy a hacer como los apartados de esas otras críticas, y en algún momento a mí sí me encantaría, por ejemplo, que se leyera la crítica del discernimiento, porque es una crítica que casi nadie se avienta. Es un poco mucho complicado leer esa crítica, más a mí tal vez un poco más que la crítica de la razón pura, porque ahí vuelve a cambiar el sentido de los conceptos. Entonces es un poco complicado, pero en algún momento lo haremos, ¿no? Yo sé que a veces 2 horas son insuficientes, 2 horas para la filosofía es nada, es como hacerse el bocado a marchas forzadas, pero tal vez también un poco por eso estoy haciendo las ponencias, ¿no? Las conferencias, para que ustedes las puedan repetir y puedan preguntar y puedan hacer como muchísimas cuestiones que tal vez de inicio un profesor de filosofía o profesora de filosofía no puedan decirles por completo. Pues por eso estamos acá, ¿no? Si ustedes están leyendo por su propia cuenta la crítica, cualquier crítica, y tienen alguna pregunta, por favor, háganmela saber. Yo estoy abierta a cualquier posibilidad. Quiero aclararles esto, y esto siempre lo hago porque me parece importante. Esto lo hago con todo cariño y lo hago con todo el esfuerzo, porque bueno, tengo otros trabajos que hacer como la tesis, pero me parece importante que ustedes que se están formando, que ya tuvieron la formación, pueda ayudarles, ¿no? Muy bueno el libro. Perdón, hace rato no les presenté, tengo aquí a una de mis adjuntas maravillosas que nunca quiere prender la cámara, se llama Alondra. Ella ha estado conmigo muchos años, me ha ayudado muchísimo. Bueno, no tiene cámara, pero se las presento. Si puedes abrir tantito tu micro, si es que tienes, porfis, Alondra. Ella también me ha ayudado mucho con la parte del seminario, no ahora, pero sí estaba conmigo desde hace ya algún tiempo. Entonces pueden también en algún momento preguntarle a ella, tampoco tiene micrófono, pero bueno, también le pueden preguntar, bueno, nos pueden preguntar y seguramente ella también les estará contestando en el seminario. Ella lleva conmigo trabajando casi 4 años. Entonces, para que se den una idea de cuánto tiempo llevamos trabajando con Candy y con otros autores, ¿no? Pero bueno, les puso ahí un libro que es Candy, el problema de la metafísica de Heidegger, si lo pueden descargar. A mí me gusta mucho. Heidegger también es un dolor de cabeza para muchos, para mí es todo un amor, pero también les iré ayudando con esa lectura, ¿no? Entonces, la propuesta que les tengo para cerrar esta hermosa cuestión es seguir con la crítica de la razón pura, hacerle señalamientos hacia las otras críticas. Y yo les agradecería tal vez que vinieran un poco leídos, solamente ahora con el prólogo de la primera y de la segunda edición, aunque sea que lo hagan, aunque sea una lectura rápida, no importaría, pero ya tendrían como cierta noción. De todas formas, acá lo vamos a leer, ¿no? O sea, de todas formas, acá vamos a estar haciendo ciertas disputas, ciertas discusiones, y también quiero que ustedes aprendan a hacer filosofía, de qué manera que ustedes aprendan a dialogar, que obviamente no hagan dogmatismo, sino más bien que ustedes sepan cómo argumentar, cómo saber leer la crítica. Cualquier pregunta, de verdad, cualquier pregunta, por tonta que les parezca, háganla. Yo trataré de reformularla, trataré de hacer... Cuando yo a través de ver todo uno de los monos con los que estaba hablando, Gaby. Bajé el volumen y empecé a ver mi serie en lo que te acababa de hablar. Espérenme, porque no sé, Gaby, ¿nos escuchas? Ya, perdón, creo que estaba hablando con otras personas, no importa, va. Entonces, ya sabemos que estaba viendo una serie. Bueno, entonces, el punto es que, bueno, vamos a seguir con la lectura. Quiero recomendarles un texto, igual lo voy a subir, que es de Torretti. La sesión pasada también se los dije, y es un poco la lectura precrítica y los inicios de la crítica de la razón pura.
Eso ténganlo así como a la mano, ¿no? Realmente Torretti es un señorón. Tuve la oportunidad de platicar con él para mi licenciatura. Tengo ahí varios textos también sobre geometría y matemática, porque he visto que a muchos se les complica qué pasa con las matemáticas, qué pasa con la geometría. Lo vamos a ver en su momento. Y creo que ya. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda, cuestionamiento, razón de ser, algo? Yo tengo una sugerencia, no sé, yo tengo una carpeta de Mega con varios textos de Kant y con varios textos de comentaristas clásicos, artículos. Entonces no sé si la puedo publicar en el seminario para Sí, que claro que todos sí. puedan obtener. Ahí está la edición de Pedro Rivas, está la de Mario Caimí, bueno, hay un montón de material sobre Kant, como tal textos de Kant y carpeta de artículos y comentaristas de Kant. Sí, no, claro que sí, Está Néstor. Casirer, está Torretti, está Allison, está Jauregui, un montón. No, claro que sí. Muchas gracias. De hecho, igual pueden entrar a Stanford y ahí vienen varios artículos para quienes lean inglés y también en alemán, para quien guste. Vienen ahí varios artículos. Sí, cualquier cosa la pueden subir a la página. Igual y en algún punto nos la quitan. Entonces, si pueden poner más bien como un link de Drive o de Google Drive o de OneDrive, estaría mucho mejor. O de plano subirlo, voy a abrir una carpeta que va a ser la carpeta de archivos, y ahí ustedes lo van a poder subir y pues compartir con todos los demás. Daniel me pone, la pregunta de Laimitz, ¿qué quiere que respondamos para la siguiente clase? ¿Cuál es? No quiero que la respondan, simplemente que ustedes se queden como con esa pregunta, que es, ¿por qué Laimitz da por hecho la metafísica? ¿Y por qué Kant piensa que la metafísica ha caído en el olvido? Creo que esa sería la pregunta. Bien. Les iba a decir algo y se me olvidó. A mí me podrías repetir tu nombre, es que yo no vine a la primera sesión, Sí, entonces no sé cómo te llamas. Mi nombre es Sofía Alvarado Morales. Ah, ok, sale. Mucho gusto, Sofía. Gracias. Mucho gusto, Pablo. Ya me acordé que les iba a decir. Les pido encarecidamente, por favor, que compartan el seminario, lo pongan en sus redes sociales, que nos sigan. Estoy muy contenta porque llegamos ya a más de 100 suscriptores a YouTube y eso me causa una alegría impresionante, sobre todo para quienes hacemos filosofía, porque no es que sea muy importante para muchos, pero me parece que estamos haciendo un gran trabajo. Debo confesarles, solamente somos 2 personas haciendo todo esto, así que si de repente nos retrasamos o hacemos o están mal las publicaciones y esto, les pedimos una disculpa, pero es que es mucho trabajo lo que estamos haciendo. Si ustedes quieren aportar algo al seminario, serán bienvenidos. Yo estaría muy contenta de que aporten y obviamente estoy muy contenta de que estén aquí. Si les ha gustado esta sesión, de verdad, les agradeceré mucho que me lo digan, porque pues es un incentivo también para mí. Estoy muy joven y estoy haciendo carrera en esto de dar clases, estoy haciendo carrera en esto de, pues básicamente de presentar la filosofía, y es un poco complicado para quienes han dado clases, si es que han dado aquí, sabrán que si de por sí dar clases en un salón es complicado, pues darlos por internet es mucho más, ¿no? Entonces, bueno, no sé, ¿alguien más quiere hablar antes de retirarnos? ¿O ya nos vamos con Paulo a ver qué nos comenta? ¿Lo de Leibniz es también por Zoom o va a ser en directo de Facebook? O... No, es live habrá otra sesión, creo que es el 26, no sé, pero lo voy a publicar. Espérame. Y él me ha pedido que sea por Zoom. Se llama Jonathan Guillén. Él habla sobre... se me fue el nombre, espérame. Estética y cosmopolitismo. Va a ser como la tercera parte, pero la quiere hacer por Zoom porque me ha pedido, porque le hice varias preguntas, pero le parecía muy complicado. Entonces me ha pedido que por favor le preste el Zoom de la página
y también lo hará por Zoom, ¿no? La otra, la siguiente clase será igual a las 12 o a las... No, vamos a dejar el horario de las 12 porque no recordaba y tengo alemán a las 5. Se me fue por completo. Entonces la vamos a dejar de 12 a... Voy a tratar que sea de 12 a 2:30 más o menos. Creo yo que la siguiente semana también en jueves viene otra ponencia. Por cierto, la última ponencia que tenemos es de Sonia Rangel. Véanla, va a estar muy buena. Va a hablarles de la crítica del discernimiento. De una vez les aviso, es una excelente profesora. Si pueden llevar como algo leído y preguntarle, lo hará. Parece que se enoja, pero no lo hace. Es solamente muy rigurosa en lo que hace, ¿no? Yo traigo esa escuela y se lo agradezco tremenda y profundamente. Para quienes apenas se están integrando al seminario, hay una página de YouTube donde pueden ver todos los videos, todas las sesiones. Vamos ya, por así decirlo, por la segunda temporada. Lo pueden ver ahí, ¿no? Liz, me gusta demasiado cómo explicas y la paciencia para tenerte. Muchas gracias, Liz, muchas gracias. De verdad me agrada que me hagan estas observaciones, de verdad, muchas gracias. Voy a seguir haciéndolo, voy a seguir intentándolo. Obviamente voy a tratar de que esto sea mucho mejor para ustedes. Flora Lucía pone hacer énfasis en los conceptos básicos, los explicas de manera clara y nos ayuda a identificar los pasajes más relevantes. Ok, igual, Flora Lucía, muchas gracias, ¿no? Voy a tratar de seguir haciendo esto. Vamos a tratar de seguir haciendo los conceptos básicos, vamos a seguir haciendo los conceptos relevantes, ¿no? Bueno, ¿alguna otra cosa? O ya nos despedimos para la siguiente sesión. Quedamos, Beatriz me pone, yo acabo de entrar y me encantó, te agradezco no solo la paciencia, sino también la empatía de saber que siempre podemos llegar a tener estas dudas, que parecería que ya deberíamos de saber como estudiantes. No, para nada, Beatriz. Yo sé que a veces como estudiantes nos da una pena enorme preguntarle al profesora porque nos vayan a decir, no sé, ¿no? No sé, yo la idea es que ustedes vayan con buenas bases y también por eso quise hacer un poco lo de la línea del tiempo para que no se confundan, ¿no? No hagan estos errores categoriales ni se confundan con las épocas. Bueno, quedamos entonces para la siguiente que va a ser el jueves. Y espérenme, porque no sé si hay para el jueves otra sesión. Espérenme. Lo que pasa es que ahorita les miento y no, sí, nos vemos el próximo jueves y tómala, que tenemos sesión. No, justamente, el siguiente jueves tenemos la sesión de Sonia. La tiene de 2 a 4, entonces sí, nos vemos a las 12, de 12 a 2. Y a esa hora sí vamos a terminar a las 12 en punto, porque Sonia es muy puntual en estas cosas, porque a las 4 tiene otra clase. Igual, el 26, el martes, va a estar... es Jonathan, justamente, el ideal educativo del ciudadano cosmopolita, que él va a hacer también su clase va a hacer una clase, va a ser Zoom. Y también una que les recomiendo impresionantemente es de Camilo Stay. Va a hablar sobre epigénesis de la razón pura y espacialización del tiempo en Kant. Por favor, véanlos. Yo leí el de Camilo y me pareció una impresionante cosa lo que está haciendo. Él es chileno. También agradezco eso, ¿no? Que son de varias partes del mundo y me agrada, ¿no? Entonces, quedamos. Nos vemos la siguiente semana de 12 a 2. Vamos a seguir leyendo los prólogos. Si pueden traerlos ya leídos, está bien. Si pueden, me pueden hacer todas las preguntas que quieran. Todas. Así tenga que volver a repetir quiénes son. Ay, Dios santo. Alguien nos puso, creo que era reggaetón. Bueno, entonces, para la siguiente semana nos vemos. Y de todas formas, ahorita los veo porque yo voy a seguir conectada para la sesión de Paulo. Háganle todas las preguntas que quieran a Paulo. También es muy bueno. Él todavía sigue siendo estudiante, pero les aseguro que es muy, muy, muy bueno, ¿vale? Entonces me despido de ustedes, si no
antes agradeciéndoles y pues ahora sí, sapere aude a todos, ya saben qué significa. Y que tengan una muy excelente tarde. Nos vemos entonces el próximo jueves. Cualquier duda o pregunta, por favor, háganmela saber. Daniel, no, gracias a ti por estar acá, Daniel. Les mando un fuerte abrazo desde la lejanía, porque no me quiero contaminar de COVID. Entonces, por favor, quédense en sus casas, se los pido y se los suplico. Vale. Entonces, nos vemos. Muchas gracias, Sofía. Gracias. Gracias a ustedes. Nos vemos El jueves. la siguiente semana. Sí, va a ser con el mismo ID. Pueden entrar exactamente con el mismo, ¿vale? De todas formas, Okay. lo voy a volver a publicar. Perfecto, excelente. La otra semana. Gracias. Suerte. Bye, bye.